¿Qué tan seguro se siente ser tú en los círculos en los que te mueves? Bienvenido a Con Amor Carajo, bienvenida a este espacio donde en esta temporada o micro temporada estamos hablando sobre la negligencia, el abandono emocional infantil. Y donde me parece muy importante entender por qué de pronto nos comportamos como una bola de controladores, inmaduros, caprichosas y todas estas cosas que nos resultan no deseadas, pero no podemos frenar. Y desde mi perspectiva, que siempre es muy compasiva y muy histórica, tiene sentido porque tú vienes de una historia, vienes de un lugar y has vivido muchos eventos y como consecuencia has desarrollado mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa suelen no gustarle a otros ni a ti, pero no son el problema, son el síntoma. Y muchas veces el origen del problema es no te permitieron ser tú y no te permitieron sentir cuando tenías 4, 5, 8, 12 años. Por eso diseñé unas mesas de trabajo, unas mesas redondas, que justamente se llaman permiso para sentir. Sentémonos a platicar de qué es, cómo se siente, cómo volvemos a poner sobre la mesa, hablar de emociones, sentir todo lo que podamos sentir. Que no haya emociones prohibidas ni que tengan que reprimirse. Y hacerlo en compañía de otras personas que quieren exactamente lo mismo. Lo sanador que es, acabo de terminar la última sesión de el cuatrimestre, del primer cuatrimestre del programa de acompañamiento emocional. Y bueno, llorábamos, 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 porque decíamos, qué sanador es estar en una comunidad donde no tienes que tener máscaras, donde las otras te reflejan tanto lo que tú a veces no ves o ya das por hecho de ti y que es tan enriquecedor. Y cuando hablar de emociones, cuando hablar de trauma, cuando hablar de cosas que duelen, no es una carga que te hunde, sino una base sobre la que te puedes parar para seguir construyendo. Y puedes hablar de esto sin culpa y sin angustia. Entonces, el permiso para sentir nos lo damos como adultos. Pero primero necesitamos reconocer que no lo hubo y que muchas de nuestras reacciones que parecen irracionales y que parecen berrinchudas, inmaduras, etcétera, tienen que ver con ese origen y que mucho tiempo tuvimos miedo a expresar, a hacer, a sentir, a decirles a otros cómo nos sentíamos, porque no íbamos a poder ser sostenidos. Sanemos eso a través de estos espacios. Empezamos el 1 de septiembre, no, el 2 de septiembre, el martes. Por 10 martes nos vamos a estar viendo en la tarde-noche. Me preguntaron a qué hora es a las 7 horario de la Ciudad de México. Alguien más me decía, ¿y en Australia? Y yo, bueno, júntame un grupo y yo me adapto a ese horario. Entonces, si tú también prefieres otro horario, escríbeme, eh, armamos un grupo y podemos hacerlo. Pero el horario oficial es a las 7 de la noche, de 7 a 9. Y puedes inscribirte en descubremasdeti.com/permiso. Entonces, seguramente has escuchado porque está por todos lados y me da mucho gusto que haya sido ya del conocimiento público. La pirámide de Maslow. Recibe muchas críticas y entiendo que probablemente después de no sé cuántos años lleva, 80, pues ya hay otras necesidades que cubrir, pero al mismo tiempo digo sí y no, porque al final el cerebro mamífero es el mismo, necesita las mismas cosas, necesita estas necesidades fisiológicas básicas que estén cubiertas, necesita comer y dormir. Pero luego vienen necesidades de seguridad, y ahí quiero entrar. Necesidades sociales de reconocimiento, de autorrealización, y entonces al final, como siempre nos pasa, es, bueno, ok, ¿cuál es el punto más alto? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? ¿Autorrealización? Va, vamos para allá. Y es como, no, no, no te saltes o no omitas o no minimices las otras necesidades, porque el hecho de ponerla en pirámide pareciera y lo entendemos como algo jerárquico, es más importante que. Y esto no tiene que ver con importancia, tiene que ver con si no tienes algo que comer y si no duermes, te vas a morir. Pero no es porque sea más importante, ¿sabes? Comer que ser abrazado por alguien y contenida cuando estás llorando. No, es que no se trata de jerarquizar, se trata de, es más, si pudiéramos quitar la pirámide y hacer una línea y formarlos a todos uno tras otro.
y formar un grupo, eso sería más funcional. Entender que si quitas a uno, si quitas al Power Ranger rojo, muchos de los niños de los 90 sufrirían muchísimo y además ya no son los Power Rangers. ¿No? O sea, funcionan como grupo, funcionan como equipo y no, y juntos, pues forman un colectivo más potente. Entonces, entender que tenemos necesidades en muchos niveles nos ayuda a entender, por un lado, la complejidad de cómo estamos configurados. O sea, no se trata de, bueno, mira, mientras yo tenga un techo bajo el que dormir y mientras yo tenga comida y mientras mis hijos también, ya con eso, ok. Tuve un amigo que decía, yo a mis hijos les digo, sobrevivan y diviértanse. Y cada vez que lo decía y lo decía con mucha frecuencia, yo pensaba, pero es que la meta no es sobrevivir. O sea, para sobrevivir, evidentemente está en la base, porque pues si no estás vivo, ya para qué. Todo lo demás se hace redundante. Pero no estamos aquí para sobrevivir solamente. Y sobre todo no estamos en este momento histórico, con tantas medicinas, con tantas herramientas, con tanta tecnología, para que sobrevivir sea nuestra meta de vida. Y al mismo tiempo me quedo pensando cómo la vida tan rápida que vivimos nos tiene en una ansiedad que nos mantiene en ese estado, en el estado de supervivencia. Es que todo es tan peligroso, todo me quiere atacar, tengo que pelear por tanto y por todo, que no paso de la primera parte donde ya, bueno, ya tengo cubierto esto y entonces ya puedo ver más allá, en esta fila o en estos círculos concéntricos, ya puedo ver cuál es el patio que sigue, cuál es el jardín que sigue, porque ya entendí este del centro. No podemos, estamos secuestrados por la ansiedad y por la angustia, y entonces todo el tiempo estamos pensando y estamos trabajando por nuestras necesidades básicas, básicas. Pero hay más necesidades. Hay muchos más elementos que nos traen calma, que nos traen bienestar. Y me parece importante hablar, incluso para Maslow, incluso con todos los años que tiene su teoría y su pirámide, lo siguiente que, el siguiente escalón a no morir es necesitas seguridad. Porque, ok, no moriste, sobreviviste. Padrísimo, felicidades. Nuestros ancestros no lo hacían tan fácilmente, que eso también hay que reconocerlo. Pero ¿y ahora qué te hace sentir seguro, segura? Y ahí nos confundimos y nos vamos abajo otra vez. Pues dinero, un techo sobre mi cabeza, comida, 3 comidas calientes al día. Y es como, no, pero ya habíamos acordado que eso era lo del escalón de abajo. ¿Qué necesitas para sentirte seguro o segura? Y si yo te lo pregunto ahorita, me sorprendería que más del 80% de quien me está escuchando me respondiera rápido y con certeza. Porque es esta confusión de, para sentirme seguro necesito no morir. No, son dos cosas diferentes. ¿De dónde viene la seguridad para ti? Si ya no estamos en modo supervivencia y lo que buscamos es florecer, crecer, sentir, poder exhalar y decir, ay, qué padre estar viva, haber pasado la etapa de supervivencia y estar viva, ¿qué te da seguridad? Que no tenga que ver con el escalón anterior. Y mucho de lo que nos hace sentir seguras son los entornos en los que nos movemos. En cuanto a la tribu que está allá afuera, en cuanto a las comunidades a las que pertenecemos. Eso es la parte externa de la seguridad. ¿Cómo te sientes segura contigo misma, dentro de ti? ¿Cómo es tu lenguaje interno, tu diálogo? ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas? ¿Qué palabras usas cuando te equivocaste? ¿Qué palabras usas cuando hiciste algo muy complicado y lo superaste? ¿Qué palabras, qué lenguaje, qué te hace sentir segura dentro de ti, dentro de tu caja de herramientas interna? ¿Qué lenguaje es? ¿Qué imágenes son? ¿Qué visualizaciones tienes que te dan seguridad? ¿Qué creencias sobre ti misma y sobre el mundo tienes para decir, este es un lugar donde puedo bajar la guardia, donde me puedo relajar? Porque eso es lo que nos hace sentir seguras. Y de nuevo vuelvo a la primera parte. Tiene que ver con los entornos en los que estás, con los entornos que te sostienen o no.
empezamos a marchitarnos en los entornos que son prejuiciosos, son criticones, son violentos, son agresivos. Y en cambio, o sea, eso es lo natural para el sistema nervioso, rechazar esos espacios. Tú te pones en picos de cortisol cuando estás en esos espacios, pero nuestra cultura ha hecho que esos espacios sean un reto. Y entonces eres débil si no lo aguantas. ¿Que tu jefe te está gritando? Ay, a tu abuelo le gritaban peor. A tu abuelo lo humillaban muchísimo. ¿Ok? Y eso está bien. Y eso significa que yo también lo tengo que sostener porque abuelo lo sostuvo. O que estuvo mal desde el principio y desde esa generación. Y pobre abuelo que lo tuvo que padecer toda su vida laboral. Which is it? Entonces hemos hecho que sentirnos inseguros, inseguras y sentirnos en picos de cortisol constantemente sea un reto, sea una prueba de valor, una prueba de valentía y de coraje y de tú demuéstrales que eres más fuerte y es como, y tu sistema nervioso es como, no, pero no soy más fuerte, o sea, llévame al campo. No quiero ver a esta gente, yo no quiero probar que puedo. Llévame a espacios donde yo pueda exhalar, sacar la panza, sacarme los mocos y no sentir que estoy perdiendo mi derecho a ser respetada, donde puedo decir que estoy triste y que la gente no me diga, ay, no, 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 pero es que a mí no me gusta verte llorar, donde puedo quejarme y que la gente no me diga que soy negativa. Llévame a lugares donde puedo sentir y luego explorar eso que siento. Y la gente que tengo alrededor me lo puede enriquecer y me puede decir, claro, yo me quejo de lo mismo. Claro, yo lloro por lo mismo que tú estás llorando ahorita. Le mandaba un audio en la semana a una amiga y le decía, mira, solo porque estoy corriendo o trotando, pero si no, ya estaría llorando, ¿no? Entonces, normalizar las reacciones emocionales que tenemos ayuda al otro también a decir, claro, porque eso que me estás contando es doloroso o da coraje y entonces lloras de coraje, o... pero los entornos facilitan o te ponen trabas para sentirte seguro, segura. No es seguro ser lo que yo soy, no es seguro sentir lo que yo siento y mucho menos expresarlo. Entonces, parecemos hechos en fábrica, en línea, todos reaccionamos igual, alguien te saluda y te dice hola y tú le dices bien, gracias. O sea, ya sabemos que hay que contestar, ya sabemos eh, a quién hay que sonreírle, ya sabemos cómo está precalibrado, cómo está preconfigurado nuestro cerebro social para responder a ciertas cosas. Ya sabemos que no se llora en público, ya sabemos que si estás hablando contigo mismo en la calle tienes que callarte porque van a pensar que estás loco, cuando por supuesto que es mentira. Hablamos todos en voz alta con nosotros mismos porque así ordenamos nuestro pensamiento, pero todo lo que parezca raro hacia afuera lo evitamos. Y eso hace que cada vez tu ser auténtico se haga más chiquito, más chiquito, más chiquito y esté muy guardado en el closet del último cuarto de tu alma. Y luego eso empieza a traernos problemas. Empiezas a no encontrar esta chispa vital, estas ganas de hacer, esta creatividad, esta defensa por las injusticias, incluso por ti mismo. Pues es que al no sentirte seguro, es muy difícil que utilices tu voz y que utilices tu presencia y que utilices tus recursos para cualquier cosa, porque cualquier cosa te hace sentir que estás poniéndote en riesgo. Entonces, solamente podemos sentirnos seguros cuando somos auténticos, cuando mi yo que dice groserías, que a veces habla en inglés, que utiliza ejemplos todo el tiempo. Por cada tres frases, una es una analogía. Cuando yo sé que hay cosas que hago y digo que otras personas juzgarían, pero mis entornos no solo no lo odian y no lo juzgan, sino que les parece encantador y simpático. Porque entonces, eso, puedo exhalar y puedo relajarme y puedo decir, bueno, ya no tengo que ponerme el disfraz, la máscara otra vez. Y la autenticidad se siente peligrosa si quienes te rodean no te hacen sentir segura. Y tú y yo, si vivimos negligencia emocional infantil, es muy probable que estemos acostumbrados a sentir que nuestra seguridad está condicionada. Si te portas como yo espero, entonces te sonrío.
entonces te compro, entonces te aplaudo, entonces te reconozco. Pero si no, me acuerdo cuando yo daba terapia en mi primer trabajo y uno de los criaturos, que ya debe ser un señor casado para estas alturas, sus papás lo regañaron, le habían dicho que necesitaba juntar no sé cuántas buenas calificaciones para llevárselo de viaje. Entonces, finalmente, el último día de clases, él entrega la boleta y efectivamente logró la meta que le impusieron los papás y estaba súper contento. Y de pronto llama a la abuela para felicitarlo por sus buenas calificaciones. Y el criaturo dice, "Ay, no quiero hablar con la abuela". Y alguno de los papás, ya después de tantos años, no me acuerdo, pero alguno de los papás le dice, eres un grosero, ya no vamos a ir de viaje, porque las groserías no se toleran en esta casa. Cuando el criaturo llega conmigo, ni siquiera llegó triste, ni siquiera llegó enojado, llegó con una apatía que dolía. Y me decía, Lorena, no sé por qué me trajeron, ¿no? Para empezar. Y yo, ¿pero no te enojaste que te quitaran el viaje? Sí, pero X. Pero para estas alturas no le habían quitado solo el viaje, sino también los permisos para salir con sus amigos, también su cuarto. Y entonces, como por grosero, ya ahora dormía en la sala. Bueno, otras decisiones de parenting que eran muy confusas para él. Y al final, él no se sentía seguro en su casa y él no se sentía seguro de que sus acciones qué impacto iban a tener sus acciones, si estaba bien, si estaba aprobado, si con eso se iba a ganar el respeto y el cariño de sus papás, porque es esto, ¿no? Se lo estaban condicionando. No tenía claro qué era lo esperado y lo único que sabía es que estaba muy frustrado y esa frustración se mostraba como apatía. Yo esto lo pude ver ya como adulta profesional, pero tú y yo muy probablemente vivimos muchos de esos eventos donde nos prometieron cosas y no nos las cumplieron, donde estábamos hablando de algo de la casa, pero después lo combinaron con algo de la escuela y al final tú perdías porque tú eras un infante. Tú no ponías las reglas, tú solo las acatabas. Y eso hace que todo sea muy confuso, no solo cognitivamente, sino emocionalmente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Yo tengo que hacer lo que me digan? ¿Tengo que obedecer? Bueno, entonces obedezco, pero ¿a quién obedezco? Y las reglas que ponen son caprichosas, entonces no hay un orden y no hay una estructura y no hay algo esperado donde yo pueda decir, si yo todos los días tiendo mi cama, entonces obtendré esto. Pero a veces tiendo mi cama y me dicen, qué bien, eres maravillosa, y a veces tiendo mi cama y nadie me dice nada, y a veces me critican porque la tendí mal. Es súper confuso. Y llega un momento donde dices, ¿saben qué? Ya. Y sueltas todo. Y dices, ya no quiero jugar, ya ni siquiera me importa tender la cama. Es más, si quieren, no me den cama. Y dependiendo de las personalidades, quien es más enojón dice eso, ya no quiero nada. Quien es más aprensivo y más preocupón se mete a tutoriales para aprender a hacer la cama perfecta. Eh, quien es un poco más ansioso es, a lo mejor te vas a la parte memorística donde dices, es que creí que ya lo había atendido. Ah, no, ok. Y entonces te vuelves distraído, entre comillas. Pero es una distracción que está basada en esta confusión donde dices, es que ¿para qué pongo atención si mañana me van a cambiar de nuevo la regla? Y lo que te quiero decir con esto es que la mayoría de los adultos en este momento de la historia crecimos muy confundidos de lo que se esperaba de nosotros. Pórtate bien es la cosa más random que le pueden decir a un niño, porque, y eso también lo experimenté con los niños con los que trabajé, porque le preguntabas a cada uno qué es portarte bien y las respuestas variaban desde no gritar, sacar buenas calificaciones y no brincar en la cama. No era específico, no era claro. Entonces, básicamente, portarte bien significaba cualquier cosa que papá y mamá aprobaran, o tus cuidadores, tus abuelos, tus tíos, quienes fueran. Y si estaban de malas, pues desaprobaban algunas cosas que ayer habían aplaudido o que ayer no les habían importado. Entonces, crecimos en un entorno que para nuestras acciones
y nuestras emociones, no se sentía seguro. Por eso es fundamental que como adultos tengamos claridad, y ya lo hablamos cuando hablamos de este rol del padre arquetípico, y por otro lado que nos sintamos lo suficientemente seguras como para explorar nuestras emociones, explorar nuestras reacciones afectivas, para que no sea peligroso decir que no, para que no sea peligroso intentar mover tus muebles del lugar sin que mamá o papá te regañaran. Entonces, para intentar no sacar 10 en todo. Hay cosas que se sintieron muy inseguras porque te decían, si tú repruebas, mamá y papá se van a decepcionar de ti, van a enojarse contigo, te van a dejar de querer. Entonces, más te vale no reprobar, más te vale no contestar, más te vale ser una gran hermana mayor, decía Brené Brown. Yo soy la mayor de cuatro, creo. Y la forma en la que recibimos nosotros los mensajes es muy diferente a la del resto de los hijos. Porque a mí me decían, Brené, no, no vayas a dejar el cajón abierto porque tu hermano se puede morir. Y jajaja, ¿no? Se escucha todo el público. Pero es verdad, quienes somos hermanos mayores lo sabemos, porque es como ¡ah! Todo lo que yo haga, no solamente, o sea, ya deja tú que mi mamá me deje de querer, voy a matar a mi hermano. Mi hermano va a sufrir por mi culpa. Y eso hace que todavía le pongamos capas y capas y capas de más inseguridad a todo lo que yo hago. Y luego por eso nos volvemos controladores. Todo lo que yo hago tiene un impacto brutal sobre la vida de otras personas. Y te digo, lo que me gusta mucho de la teoría basada en compasión, basada en la realidad y decir la verdad es, sí que Bárbara, ¿cuántos mensajes de esos recibí cuando tenía 12 y 14 y 8? Pero si yo lo veo y hoy lo puedo hablar sin sentirme culpable, es más fácil que yo pueda encontrar soluciones. Lo que me falta son herramientas porque no las tuve. Tú y yo sabemos decir por favor y gracias ya por automático, porque lo estamos ejercitando desde los 4. Si tú y yo hubiéramos ejercitado herramientas para sentirnos seguras diciendo lo que queríamos decir y sintiendo lo que queríamos sentir, no nos resultaría tan complicado. Pero la realidad es que hoy para muchos sí resulta complicado sentir, darnos permiso, em, hacer cosas sin miedo a que esto impacte sobre la vida de la gente que más queremos o que no nos regañen o que no se enojen con nosotros o mil cosas más. Y si nuestra búsqueda se tratara no de evitar el castigo y no de caer bien y de buscar ser queridas y queridos, sino de sentirnos seguros. Si la brújula se moviera hacia ese lugar, ¿esto me hace sentir segura o no? Y claro, la tarea que te voy a dejar, porque no está tan fácil, es cómo se siente la seguridad en tu cuerpo. ¿Cuáles son tus indicadores de seguridad? Y te dije un par hace rato, puedes exhalar profundo, puedes sacar la panza, esto, puedes jorobarte, ¿no? Puedes dejar de tener poses con la otra persona, porque no las necesitas, porque ni siquiera se te ocurre. Y eso es un regalo de presencia de los demás, que le permitas a tu sistema nervioso regularse y desde esta línea base regulada, seguir explorando qué más me gusta, qué más puedo experimentar. Y entonces, yo me acuerdo mucho una de mis amigas, muy amiga ahora, cuando la acababa de conocer y no teníamos tanta confianza. No me pasa con todo el mundo, pero con ella tengo muy claro cuando nos hicimos más amigas, porque le dije, oye, esto pasó, me siento mal, ¿tienes algún consejo para mí? Y ella me dijo, no tengo consejos, pero tengo 10 minutos, ¿quieres que te marque? Y yo dije, "¿Mm? Yo no estoy acostumbrada a esto. Estoy acostumbrada a que me digan, claro que no, eres muy chingona, tú lo vas a resolver, bye." O a que me ignoren el mensaje y a los 2 días me digan, ay, perdón, es que no lo vi. Pero yo te pedí nivel 1 y tú me ofreciste nivel 3. Y no solo me dio 10 minutos, me dio como una hora. Y en esa llamada, se los juro que tenía 2 veces que habíamos hablado en la vida. Y en esa llamada yo sentí la suficiente seguridad
para llorar, para hablarle de dinero, para hablarle de mis traumas y frustraciones, mostrando que para que exista intimidad y para que exista confianza no necesita haber 20 años de amistad. Necesita haber disposición a que tú puedas ser vista por mí sin que te sientas juzgada. No tengo que saber quiénes son tus papás ni cuál es tu color favorito. ¿Me quieres contar algo? Yo puedo ofrecerte una mirada sin juicios. Pero, y eso es una cosa que concluíamos ahorita en la última sesión del programa de acompañamiento emocional, no puedo verte así si yo no me sé ver así. Si yo no me he tratado y mi lenguaje interno no va hacia la compasión y hacia la paciencia, sino hacia culpabilizar, es imposible que yo te ofrezca algo que no me estoy dando a mí. Imposible, no. Archivo no encontrado, dice tu cerebro. Entonces, es igual de importante fortalecer el diálogo interno y tener personas con las que practicarlo y ser vista y ser sostenida por esas personas. Y me acuerdo, he hablado mucho de este tema y hace unos años decía, no es tan fácil. Y digo, y ahora no es que la gente consciente y emocionalmente madura se den macetas, pero mucha gente ha deconstruido esta creencia de que las emociones incómodas se tienen que esconder. Y aunque no se den en maceta, es más fácil encontrar una cercanía y encontrar una comprensión de parte de gente que nunca hubieras esperado y que se vuelven como salvavidas emocionales, ¿sabes? Entonces, ese era mi tema para ti hoy. Es fundamental sentirte seguro, es una necesidad, no te sientas mal por querer que la gente te sostenga en tu autenticidad. Es una de las necesidades más importantes que tenemos. Necesito respirar y sacar la panza. Necesito que me puedas ver un día sin maquillaje. Necesito que si un día lloro y saco mocos, no digas, o me das un poco de asco, mejor ya vete a tu casa, ¿no? Que a lo mejor no te lo dice, pero lo sientes, ¿no? Sentimos ese rechazo de, que, o le va a contar a alguien más como, güey, hasta, no, ¿sabes cómo se puso a llorar aquí? Se desbordó y eso no es un respeto al proceso que yo estaba viviendo. Y cuando hay conciencia emocional, la persona que te atestiguó no tiene necesidad de estar contando lo que hiciste y cuántos mocos te salieron. Entonces, me parece importante decirte, no te sientas mal y no te sientas culpable por necesitar este soporte, porque también el hiperindividualismo nos ha hecho creer que muy mal, ¿tú por qué necesitas cosas? ¿Tú por qué estás buscando que otros te sostengan? Pues porque soy mamífero, nada más por eso. Entonces, empecemos a responder, pero empieza acomodándote tú, empieza validando que esas necesidades realmente están ya insertas en nuestro disco duro. Sí, sí necesito sentirme segura. Pero entonces, ¿qué? ¿Necesitas que todo el mundo te esté abrazando y compadeciendo? No, eso no dije. Dije que necesito sentirme segura. ¿Y qué significa eso? Bueno, esa es tu tarea de hoy. Para sentirme segura yo necesito y empieza a enlistar conductas, lenguajes no verbales, frases. Si a lo mejor te sirve no necesito y por exclusión defines lo que sí, yo no necesito que me juzguen, yo no necesito que me critiquen cuando estoy llorando, yo no necesito que si estoy contando algo doloroso alguien me diga, uy, no, y eso no es nada, tú no sabes lo que me pasó a mí. Entonces a lo mejor, si eso te sirve, puedes empezar por ahí, pero necesitas modificarlo hacia él. Entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Cuáles son las conductas que me nutren y que me hacen sentir que puedo soltar y que puedo vivirme auténticamente? Y si quieres un espacio en el que esto, te lo garantizo, va a pasar durante 10 semanas, vente a Permiso para Sentir. Empezamos ya en unos días. Ve a descubremasdeti.com, diagonal permiso y aparte tu lugar para vernos y hablar y ser desde la autenticidad. Te mando un beso, que tengas muy bonito día y nos vemos la próxima semana.